Hice mi examen TOEFL el 21 de enero y logré la nota máxima, sí, 6 de 6. ¿Qué significa 6 de 6? C2 en el Common European Framework of Reference, o sea, Proficiency. En este video te voy a contar cómo me preparé, cómo planeé mi preparación y también vas a poder ver cómo hago un seguimiento de mi performance. No uso nada sofisticado, todo es así nomás, pero porque yo me dedico a esto y entiendo muy bien cómo funciona todo el sistema, así que en mi caso no fue tan necesario ser tan rigurosa en dicho planeamiento. Dicho eso, comenzamos. Soy Viri, mi equipo y yo de Preparar TOEFL, sígueme en Instagram, ayudamos a cientos de alumnos hispanohablantes a que también logren su puntaje objetivo en TOEFL IBT y por fin puedan ejercer de dentistas, de maestros, el trabajo de los sueños, todo lo que siempre has querido que en este momento te detiene gracias al papelito de TOEFL. Nosotros te ayudamos. Voy a comenzar contándote un poco sobre el nuevo examen. Sí es una versión mucho más ágil, mucho más llevadera. Ya no tienes esos readings larguísimos, interminables, densos, de temas un poco aburridos tal vez. Eso ya se terminó. Así que para la nueva versión vas a estar un poquito más cómodo si tienes el nivel. Y si quieres saber más sobre TOEFL Home Edition, al menos en mi experiencia, en la descripción del video te dejo el link al video donde te cuento toda mi experiencia y cómo me fue. Ahora sí, haber logrado 6 de 6 no fue casualidad, chicos, sí me preparé, a pesar de que hago esto todos los días desde hace más de 10 años, igual me tomé el tiempo de ejercitar. Te puedo decir que fueron 3 factores fundamentales que influyeron para ese puntaje. El principal, el número 1, mi nivel de inglés. Repito, yo ya tengo nivel avanzado, C2 Proficiency. Si no tenemos un nivel avanzado, por lo menos un nivel cercano al puntaje que te piden, va a ser muy difícil que logres reflejar ese puntaje. Se suele creer que para la nueva versión, como es más fácil, va a ser mucho más llegable al puntaje que te piden, pero no necesariamente va a ser así. Así que sin el nivel de inglés necesario, todo esto te va a ser más difícil. Número 2. Súper conocí la nueva versión del examen. Porque me dedico a esto, ya lo sé, pero aún así es el primer fallo de muchas personas. No saben exactamente cuánto tiempo dura cada sección, qué pasa en la siguiente sección. Sobre todo para este nuevo examen que es responsive, las cosas son bastante distintas. Me aseguré, y aún así tuve un par de sorpresas en el examen real, me aseguré de saber qué venía después de qué, cuánto tiempo me quedaba, etc. Punto número 3 o factor número 3, planear junto con el material y la práctica. Son como un 3 en 1. Saber qué voy a hacer al día siguiente, saber qué me queda pendiente, saber dónde estoy parada, saber qué me hace falta y por supuesto meterle a la práctica. En general suelo recomendar por lo menos 1 hora al día y esa hora al día puede ir variando, a veces va a ser revisar más gramática, a veces un writing, un speaking, lo que sea que te esté costando más trabajo o dependiendo del enfoque que le estés dando vas a hacer una cosa u otra. Y aquí te doy un tip extra o un factor extra que a mí me ayudó mucho: hacer el mock exam oficial. En mi caso hice 2. Uno a unos días después de comenzar y otro unos días antes de mi examen real. En la planeación vas a ver bien a lo que me refiero. Para mí, los mock exams son innegociables, o sea, los tienes que hacer. Ahora sí, te muestro mi planeación. Empecé el miércoles 7 y tuve 15 días exactitos para el día de mi examen. Ojo que no recomiendo hacer esto en lo absoluto. Únicamente si tu nivel es súper avanzado y tienes muchísima disponibilidad, pero en general 15 días es muy poquito tiempo. En mi caso, no tuve de otra porque quería ser la primera o de las primeras en hacer el examen y además volví de vacaciones el lunes anterior. Así que el martes organicé todo y el miércoles comencé con un pre-test. También analicé mi mentalidad, mi mindset, porque empecé sin nada de ganas. ¿Qué significa eso? Que tuve que trabajar y empujarme, darme un poquito de aliento para poder despertarme más temprano y asegurarme de tener el tiempo suficiente antes de mis actividades diarias. Una vez que tomé el pre-test, me di cuenta que
como siempre, mi challenge era reading, saqué 90%, y de writing tuve que lidiar un poquito con el academic discussion, porque para el nuevo formato ciertas cositas habían cambiado y tenía que asegurarme de tal y tal, así que no me sentí muy cómoda. Al día siguiente me puse con reading porque fue en donde salí peor, así que hice el reading guide, material mío, material de study.com, de las otras apps que utilizo, un poquito de aquí, un poquito de allá, y lo ejercité bastante. Y como ves, todos los días tuve un objetivo claro. En mi caso, no lo consideré necesario escribir absolutamente todo, es decir, de este material hice tal, la página tal, pero sí lo recomiendo hacer porque te va a marcar la diferencia en el registro mismo y en el score final. El sábado hice un soft mock. ¿Qué es un soft mock? Es como si fuera una práctica real, pero un poquito más relajada. Entre una sección y otra puedes tomarte un break, ir al baño, un cafecito, pero sí ejercitar todas las secciones, digamos, dentro de un marco de tiempo. El domingo 11 hice mi primer mock exam y como puedes ver en el mock exam saqué 5.5 de 6, tanto en reading como listening como speaking. Me sentí muy bien, excepto en el writing. 4 de 6 fue demasiado bajo. Y ahí es donde me di cuenta que Build a Sentence la tenía medio flojita. Así que me puse con Build a Sentence y Write an Academic Response o Academic Discussion, que es lo mismo. También me di cuenta que Listen and Repeat era un poquito más desafiante de lo que había anticipado y casi todos los días practiqué un poquito Listen and Repeat. Seguimos hasta el sábado anterior, hice otro soft mock y el domingo 18 hice el último real mock. No tengo imagen para mostrarte porque algo le pasa a la app de TOEFL y no lo puedo bajar. Pero te puedo decir que en este último mock salí más baja en reading. ¿Por qué? Porque no tenía ganas de hacer este mock exam. Me desperté sin ganas, un poco quejándome. Ay, tengo que hacer esto, tengo que... Cansada, entre muchas otras cosas fueron días laborales muy pesados y ese domingo de verdad que quería estar haciendo otra cosa. Igual hice el examen con la actitud incorrecta y se reflejó en el resultado porque no me podía concentrar en reading. A partir de esos resultados me quedaban 2 días para seguir trabajando, así que hice un soft mock al día siguiente. Seguí trabajando en Listen and Repeat, Build a Sentence y el día antes de mi examen únicamente en la mañana seguí practicando esas 2 skills. Ya no hice el examen completo porque ya está. Me aseguré de descansar lo suficiente y no practicar ya más nada. Esa noche, 0 alcohol, 0 televisión chatarra, nada que pueda influir demasiado en tu mindset para el día siguiente despertar bien, frescos, hacer tu rutina matutina como sea. En mi caso, yo tuve trabajo en la mañana, así que solamente 1 hora antes del examen pude tomármelo de descanso y prepararme para el examen. Ahora te quiero mostrar también cómo registré mi progreso. Esto es lo que usamos con nuestros alumnos y te recuerdo que al día de la grabación de este video, TOEFL oficialmente no nos ha dicho cómo califica cada pequeño componente del examen y no tenemos una tabla de conversión en cuanto a cada skill y el puntaje nuevo. Lo que estás viendo aquí son mis resultados en porcentaje. Si vamos a Reading, lo que me fue mejor fue Reading Daily Life, yo lo encuentro bastante fácil. Read an Academic Something, más o menos, saqué por ahí varias veces 80. En Listening, el primer ejercicio es muy fácil siempre y cuando sepas las respuestas naturales del inglés, porque si te falla eso, esta parte no va a ser tan fácil o tan obvia como parece. Dentro de listening, lo que más se me hizo difícil fue listen to an academic talk, especialmente los primeros ejercicios que hice porque no tomé notas. Yo tenía pensado que no se podía tomar notas, pero ¿qué crees? Sí se puede, y en cuanto confirmé esa información de manera oficial, se notó en mis resultados porque comencé a practicar tomando notas. En writing y speaking pedí feedback tanto de las apps que uso como de teachers de mi equipo como de ChatGPT. Entre todas esas herramientas logré más o menos identificar dónde tenía que trabajar. Build a Sentence, dependiendo de la app que usaba y de mi concentración, era más fácil o menos fácil.
Emails en general no son difíciles en cuanto a la temática, pero sí tienes que tener mucho cuidado con el tiempo porque es muy poquito y se me llegó a terminar antes de revisar. Lo mismo con Academic Response. Como te decía, ahora han cambiado un poquito o tuneado ciertas cositas del Academic Response que a mí me hacían falta. Y además es un ejercicio que no suele gustarme mucho, por lo tanto me es más difícil. Finalmente en Speaking, Listen and Repeat, de nuevo, dependiendo de la fuente que usaba, los ejercicios eran más difíciles. También me puse a practicar sola, escuchando y repitiendo, como para ejercitar esa parte por la memoria, que en esta nueva versión del examen va a ser muy, muy importante. Sé que mi resultado tuvo que ver con Listen and Repeat. Ahí me equivoqué en por lo menos 3 de las oraciones y se notó. Y en Take an Interview, la verdad que me siento muy confiada con hablar espontáneamente de cualquier tema, incluir phrasal verbs o expresiones un poco más idiomáticas, así que me relajé bastante con el interview y me fue bien. Y por acá puedes ver mi certificado. Este es el certificado oficial, el que se envía a los requisitos, papeleos, visas, trabajos. Aquí lo tienes, 6 de 6 en Reading y Listening y 5.5 de 6 en Speaking y Writing. Todo esto suma un total de 6. Si contamos el puntaje de la versión anterior, esto equivale a 118 puntos de 120, o sea, 2 puntitos para el máximo nada más. En otras ocasiones que hice el examen logré 117 una vez, la vez anterior 115, la vez anterior hace 1.000.000 de años 90 y tantos, ya ni me acuerdo. Así que esto demuestra que todo va sumando junto con práctica, feedback, planeación, estrategia. Si necesitas más ayuda, para eso estamos. Déjame en comentarios qué parte se te hace más difícil del examen, si te estás preparando, qué estás haciendo para prepararte. Me encantaría leerte. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes qué hacer. Soy Viri. Talk soon.